Yo soy Pablo Flecha, soy médico, soy cirujano, soy de acá de Formosa Capital y bueno, quería comentarles un poquito. Yo soy nacido y criado en esta provincia. Con respecto a mi formación, bueno, comencé mis estudios primarios en el Colegio Don Bosco, de ahí seguí la secundaria en el Colegio Industrial, en ese momento se llamaba ENET número 1. Me recibí con el título de técnico mecánico electricista y bueno, por razones de la vida terminé estudiando medicina. En el año 94 ingreso a la Facultad de Medicina de la UNE en Corrientes. Después de la misma, bueno, me recibí, la verdad que fueron lindos momentos vividos en Corrientes. La época de estudiante la verdad que fue muy linda. A partir de ahí me recibo como médico cirujano, que es el título que otorgaba en ese momento la Universidad del Nordeste, para ingresar a la residencia de cirugía, que lo hice en esta provincia, en el Hospital Central, en el Ramón Carrillo. Hice mi residencia, terminé la residencia, fui un año instructor de residentes, ¿sí? Posterior de la misma hice el curso de posgrado y de especialización en cirugía general, me transformé en especialista en cirugía general, hice la especialización en cirugía laparoscópica, hice cirugía mini-invasiva y bueno, hoy en día me desenvuelvo trabajando a nivel público en el Hospital Central de Formosa y a nivel privado en dos lugares, en el Instituto Modelo de Gastroenterología, que este es mi consultorio, que es prácticamente en el que más horas estoy trabajando, y en el Sanatorio González Lelón. Hoy en día me dedico prácticamente a casi todo lo que es la patología gastrointestinal. Hacemos cirugía gastrointestinal de baja, de mediana y de alta complejidad. Y estamos trabajando en un proyecto nuevo que comenzamos hace un par de años, que es la cirugía bariátrica y metabólica, y que a partir de este año pudimos arrancar. Hemos realizado varias cirugías en este año con buena fortuna, con muy buena evolución de los pacientes, sin ninguna complicación postoperatoria, y hemos tenido la posibilidad de realizar varias charlas, incluso en este año, con buena concurrencia por parte de los pacientes, así que trabajando bastante bien y bastante contentos y desarrollándonos bien en la tarea que en realidad me gusta, que es la cirugía. Pablo, antes de meternos en la actualidad, me gustaría dos cosas que por ahí a muchos les suele pasar hoy, sobre todo los que están en los colegios. Viste esto que vos decías, increíblemente, de un colegio industrial me voy a la medicina, ¿no es cierto? Porque a todos nos pasamos, la mayoría de los que fueron industriales, por ahí no muchos siguieron la carrera de electromecánico o de electrónica, que era más o menos claro, lo que teníamos. ¿Qué cosas te llevaron a vos en contraposición a eso? Si te generó un conflicto interno o directamente vos dijiste, no, esto es lo que tengo que estudiar? ¿Y por qué estudias medicina? En realidad yo comienzo en el colegio industrial porque me gustaban mucho los autos. Yo creía que en realidad mi futuro era la mecánica, era ese el objetivo. El objetivo que tenía en los primeros años era ser ingeniero automotriz. Con el transcurrir del tiempo en el colegio, con el transcurrir de las materias, de ir viendo cómo era el colegio técnico, me fui dando cuenta que la ingeniería automotriz no era lo que realmente me gustaba, y empezaron a aparecer en mi vida otros valores de importancia que empezaron a tirar hacia el lado de la medicina. Así fue que cuando terminé el colegio secundario estaba convencido de que lo que me gustaba era la medicina, capaz no totalmente convencido, pero era lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer. Siempre hice mucho deporte, entonces me gustaba mucho el tema de la medicina deportiva, entonces digamos fue ese el hincapié que me llevó a la facultad. Bueno, rendí el examen de ingreso, por suerte me fue bien, ingresé a la facultad y a partir de ahí sí comenzó algo bastante duro, que la verdad que me costó mucho. Los primeros 3 años de la facultad fueron bastante duros porque la base que tenía del colegio industrial sí estaba preparado para la parte técnica, pero no para la parte biológica. Los primeros 2 años me costó bastante, el tercer año es como que
que me fui acomodando al ritmo de estudio y a mediados del tercer año de la facultad es como que mi cerebro hizo un clic y de tanto insistirle, es como que se me abrió la mente y empezó a ser cada vez más fácil. Los 3 últimos años de facultad, cuarto, quinto y sexto, fue casi como ir a la secundaria. Fue increíble lo fácil que me fue. La verdad que la pasé, los últimos 3 años fueron los mejores 3 años de facultad. Y bueno, y a partir de ahí, en los últimos 2 años de la facultad, me di cuenta que también la medicina deportiva no era lo que más me gustaba. Empecé a concurrir a las guardias, empecé a concurrir a los quirófanos. Me di cuenta que la cirugía era lo que me gustaba, me di cuenta que dentro de la cirugía gastrointestinal era lo que más me atraía. Y así fue que al terminar la facultad, bueno, rendí la residencia, tuve la suerte de ingresar en la residencia. En esa época había muy pocas residencias en el país, estoy hablando del año 2002-2003. Éramos muchos los que rendíamos la residencia, bueno, por suerte ingresé. Y a partir de ahí, bueno, comenzó una carrera que es lo que prácticamente sigo haciendo hoy, comenzando en un servicio de cirugía que estaba muy bien preparado, haciendo lo que en esa época teníamos a la mano, que era la cirugía convencional solamente, y en los últimos años de residencia poder incursionar en lo que es la cirugía laparoscópica, la cirugía mini-invasiva, conocer lo que es la cirugía robótica, para poder, después de unos años, poder hacer esa cirugía, poder hacerla y poder volcarla incluso en los pacientes. Pablo, viste que cuando uno se recibe tal derecho de piso, ¿qué cosas te costaron a vos? ¿Cosas recordás si te costaron? ¿Qué cosas recordás de esa transición de la facultad? Ya empezar a... Y la verdad que el sistema de residencia es un sistema que tuvo mucha controversia. Yo fui miembro de la Sociedad Argentina de Médicos Residentes de Cirugía y la verdad que la residencia en esa época era muy difícil. Era como hacer el servicio militar, como nos contaban nuestros padres que era el servicio militar, era realmente sufrido. La verdad que era un año sufrido, pero uno no se daba cuenta lo que aprendía hasta que llegaba al último año, y que cuando uno más sufría, digamos, más horas estaba en el hospital, lo único que hacía era aprender mucho más. Y el derecho de piso es cierto, en esa época trabajábamos muchísimo. Yo me acuerdo, iba al hospital a las 4 de la mañana, tenía que estar listo todos los pacientes con todas las evoluciones listas para las 6 de la mañana, hacíamos el pase 6:30 y 7:30 estaba en quirófano operando, hacíamos el segundo pase de sala a las 6 de la tarde y cuando me iba a mi casa me iba a las 11 de la noche y si no a veces se hacía a las 12, la 1 de la mañana y prefería quedarme en el hospital, a veces me quedaba una semana completa, pero lo que uno aprendía y las vivencias que uno tenía son inigualables. Es más, había en esa época, yo me acuerdo, había un estudio hecho en el año 2006, no me acuerdo bien si era el hospital italiano o el hospital austral, había hecho un estudio en el cual se basaba en base al aprendizaje de los residentes, cuánto tiempo llevaba para que un residente aprenda lo que un residente aprendía en un año de residencia equivalía casi a 4 años de posgrado, de concurrencia de aquel médico que no hacía la residencia. Y eso es así porque, y yo puedo dar fe, aquel médico que hizo una residencia, estuvo en un sistema de residencia que lo exigen, uno lo único que se da cuenta es que cuando más lo exigen, más responde. Cuando a mí me tocó estar a cargo de la residencia, uno prácticamente hace lo mismo, lo exige al médico porque se da cuenta que el médico responde. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno al ser residente está tratando con pacientes, está tratando con personas, entonces los valores que uno aprende y la enseñanza que el jefe de residente, el instructor o el jefe del servicio da al médico, da algo, por ejemplo, que la responsabilidad de que un paciente otorgue su salud o su cuerpo para que uno lo pueda seguir, lo pueda operar,
esa responsabilidad es intransferible y que el médico debe estar a cargo siempre de ese paciente, en las buenas, en las malas, cuando el paciente va de alta o se complica. Esas son las cosas que la residencia marcó en mí, y la verdad que el tiempo de residencia fue realmente corto porque fueron 3 años nada más. Pero las vivencias que tuvimos en la residencia son yo creo que inigualables. Pablo, ¿tuviste la oportunidad cuando te recibí de quedarte en Corrientes o irte a otro lugar que no sea Formosa, o ya tenías tu mente de volver a Formosa? En una primera instancia me quise quedar en Corrientes, pero después como que uno siempre tiende a querer volver a Formosa, ¿sí? Yo me quise quedar primero en un primer momento y después uno va evaluando las residencias, y en ese momento lo que nosotros evaluábamos con el tema de las residencias con respecto a la cirugía, que es una especialidad que requiere mucha práctica, Formosa era uno de los lugares que más práctica tenía, y es por eso que varios de los compañeros de facultad que íbamos a hacer la misma especialidad vinimos a rendir acá. De mis compañeros de estudio con los que vinimos, bueno, yo fui el único que ingresó acá en Formosa. Uno de mis compañeros ingresó en Corrientes y el otro en Misiones, pero la verdad que la residencia para mí fue muy productiva. Es una residencia que en su momento estuvo a nivel de cualquier residencia del país. Pablo, vos decías que en los inicios, ¿no es cierto?, era más, por llamarlo de alguna manera, más sencillo porque era cirugía, ¿no es cierto? Después empieza el avance tecnológico, empieza a darle más oportunidades, más facilidades a usted, o más alternativas de poder llevar adelante su trabajo. ¿Cómo fue eso? Porque eso seguramente que lo tuviste que ir como que capacitándote o aprendiéndolo ya recibido, ¿no? Claro, en realidad fue en mi caso fue en el último año de la residencia. Cuando estaba en tercer año fue cuando el hospital pudo tener el primer equipo de laparoscopía, y yo creo que es el aprender a operar por laparoscopía o hacer cirugía mini-invasiva, que es todo lo que utiliza uno, aparatología para el estudio. Es como cuando uno empieza a caminar, digamos. Si uno cuando está aprendiendo empieza a tener, digamos, uno empieza a caminar, simultáneamente empieza a correr. Esto es lo mismo que cuando uno empieza a operar y hace cirugía convencional, y uno está aprendiendo, capta tanta información que si uno pone un equipo de laparoscopía lo aprende automáticamente. Y está demostrado que es mucho más fácil en los residentes en periodo de formación aprender a operar cirugía convencional, hacer cirugía laparoscópica, y hoy en día cirugía robótica para aquellos que están al alcance de la cirugía robótica es mucho más sencillo que para aquellos que aprendieron a hacer cirugía convencional y después de un tiempo tuvieron que hacer laparoscopía. Hoy en día prácticamente el proceso de formación, un residente ya va de la mano la cirugía convencional con la cirugía laparoscópica. Hace 13, 14 años no era así, había mucho rechazo para la cirugía laparoscópica para ciertos procedimientos. Hoy en día prácticamente hasta cualquier tipo de cirugía, el paciente que viene a consultorio me pregunta cualquier tipo de patología, si es posible operarla por laparoscopía, y si está al alcance la laparoscopía lo hacemos, cosa que no ocurría incluso hace 5 o 7 años atrás. Pablo, sin meternos en la parte política, ¿no es cierto? Sin tener que hablar del gobierno ni nada. ¿Qué significó para vos en lo profesional este avance de tener el hospital de alta complejidad? O sea, como que hubo un crecimiento, ¿no es cierto?, en la parte de salud. Sí. ¿Qué significa para vos? Bueno, el hospital de alta complejidad, yo la verdad que al hospital de alta complejidad le debo muchas cosas. Yo ingresé en el hospital de alta complejidad, trabajé del año 2007 al año 2008. Estuve trabajando prácticamente un año con la gente del Hospital Argerich, con la gente que hace cirugía hepática. Tuve la gran suerte de poder conocerlo en el Hospital de Alta Complejidad, el doctor Mariano Jiménez.
que es, por decirte, es como el Favaloro de la cirugía gastrointestinal. Es un médico especialista en cirugía laparoscópica, hoy en día es un amigo, tenemos muy buena relación con él, en cada congreso que hay nos ponemos en contacto, y el avenimiento del hospital de alta complejidad yo creo que permitió que muchos pacientes dejen de viajar a otras provincias para poder que las patologías que tengan poder resolverlas acá. Es más, es totalmente necesario tener un hospital de alta complejidad en la provincia con gente capacitada que sea capaz de resolver las patologías más complejas que no están al alcance de la resolución quirúrgica en las instituciones privadas. Yo creo que es totalmente necesario, y en lo personal a mí me permitió conocer mucha gente. Yo aprendí muchas cosas en el hospital porque yo recién salía a trabajar, hacía poco que había terminado la especialidad cuando entré a trabajar ahí, y la verdad que me permitió conocer a mucha gente. Esta gente me abrió muchas puertas posterior, incluso hoy en día ir a hacer posgrados, ir a hacer especializaciones, incluso es mucho más simple porque por esta puerta que me abrió en ese momento el hospital. Pablo, en otro rubro, por ejemplo en el campo, ¿no es cierto? Nosotros por ahí muchos le preguntamos a los jóvenes qué incidencia tiene la experiencia de la gente mayor, profesional en este caso como el tuyo. ¿Te sirve algo? ¿Tuviste la oportunidad de tener algún modelo acá en Formosa o fuera de la provincia que te sirva modelo de un tipo como recién lo nombraba esta persona o otra persona que sea acá? Sí, acá hay muy buenos cirujanos. Yo la verdad que tengo que agradecer a Dios que tuve la suerte de que gente muy bien formada siempre tenga la buena predisposición de enseñarme. Tengo que agradecer muchísimo al doctor Néstor Peralta. Él ya no está, falleció hace varios años, un excelente cirujano. Él fue el primero que me abrió las puertas para trabajar en la parte privada. Un hombre con una ética intachable. Personalmente yo creo que es una de las personas que conocí que más ética médica tenía. Al otro cirujano que tengo que agradecer mucho es al doctor Ismael González, que trabaja en la clínica Versaloy, un excelente cirujano, me enseñó muchísimas cosas. Y con los dos cirujanos que hoy en día sigo trabajando, que son el doctor Candia y el doctor Alberto González en el Instituto 3 de Diciembre, que la verdad que la experiencia que ellos tienen es fundamental. Es fundamental porque si bien hay ciertas cosas por laparoscopías que ellos no hacen, porque la laparoscopía apareció un tiempo mucho después que ellos, y si bien ellos fueron los pioneros en la laparoscopía en Formosa, hay procedimientos nuevos que hoy en día ellos no lo están haciendo. Pero la experiencia que ellos tienen en determinadas cirugías y en determinadas patologías definen muchas veces la conducta a seguir. Yo personalmente soy una persona que frente a determinados pacientes complejos me gusta hacer reuniones con otros profesionales, y si tienen más experiencia, con más razón. Y con respecto a la pregunta, el apoyo, la presencia, el diálogo con cirujanos con muchos años de servicio es fundamental. Pablo, ¿cómo definirías vos tu profesión? Y es más que una profesión, es una forma de vida. Es una forma de vida que a mí me gusta. Aquellos que quieran seguir medicina y que quieran hacer cirugía, tiene muchísimas cosas buenas, tiene sus cosas malas también por ahí, como todas profesiones, pero para mí la mayoría son buenas. Yo no lo veo ni como un trabajo ni como una profesión, sino una forma de vida, en el sentido de que uno nunca deja de ser médico, uno nunca deja de ser cirujano. Uno sale a la calle y camina por la vereda y se encuentra con un amigo, con un paciente, con un conocido, y está haciendo una consulta médica. Uno sale a la noche a tomar algo, a comer algo, y está haciendo una consulta médica.
uno va de vacaciones y está en la playa sentado y pasa uno caminando y te reconoce y habla y mira, me duele acá, vos que decís. Es una forma de vida que si uno le gusta lo que hace, puede estar todo el día haciendo lo mismo. Obviamente es muy estresante, sí es muy estresante. Uno tiene que descansar, tiene que un tiempo apagar el teléfono un fin de semana y desaparecer, si no es imposible que descanse, pero es una forma de vida, ¿no? Que en ciertos momentos, si uno lo tiene que hacer, digamos, en el sentido de tomarlo como trabajo o de que es una profesión de hay que hacerlo sí o sí, yo no sé si uno puede hacer cirugía y hacer asistencialismo. Por ahí uno ahí se dedica a otra cosa. Yo puedo estar, por ejemplo, 14 horas al día operando, salgo cansadísimo, duermo 2 horas y vuelvo a trabajar otra vez. O sea, mi ritmo de vida habitualmente, yo trabajo prácticamente entre 10 a 12 horas por día, de lunes a viernes. Y bueno, los sábados, si hay urgencia o estoy de guardia y hay que ir a trabajar, si opero un viernes un paciente complejo o un sábado, uno va a verlo sábado, va a verlo domingo, va a verlo si es feriado lunes, como me ocurrió este fin de semana largo. Pero lo tiene que tomar como una forma de vida. Hay que estar un poquito seguros de la carrera que uno va a seguir y que le tiene que gustar. Yo creo que el único secreto es que le tiene que gustar lo que hace. No verlo ni desde el punto de vista económico ni que es un trabajo necesario, porque ahí es donde el médico empieza a atender mal al paciente, a no dedicarle el tiempo que le tiene que atender, no dedicar tiempo para estudiar, no dedicar tiempo para perfeccionarse, y ahí se tergiversa y se pierden los valores fundamentales. Pablo, se le preguntaba la vez pasada a una cardióloga también, ¿tenés tiempo vos para mirarte al espejo y darte cuenta del rol que vos cumplís en la sociedad? O sea, si bien es cierto, una profesión es un trabajo, como decís, te tiene que gustar y a vos te gusta, pero es un trabajo totalmente diferente porque estamos hablando de seres humanos, ¿no es cierto? Que a lo mejor en este rol que le toca jugar a ustedes en la sociedad, estamos hablando de vida, ¿no es cierto? Ustedes están en ese punto así de inflexibilidad muchas veces, en ese punto límite muchas veces. ¿Sos consciente de eso? La verdad que no lo vi nunca desde ese punto de vista. Yo creo que uno no se toma como, yo personalmente, como salvador de vida, ni mucho menos. Si uno toma la importancia del caso, sabe que el paciente es una vida, que el paciente no es un número más, un paciente es una persona que tiene padre, que tiene madre, que tiene esposa, que tiene hijo, que tiene sobrinos, que tiene amigos, que tiene una vida y que uno trata de que esa vida siga, y si la patología que tiene es una patología compleja, tratar de resolverla y que esté mejor. Uno, digamos, está tanto tiempo acá que una palabra, por ejemplo, que a mí siempre me chocó, es la palabra le salvó la vida o me salvaron la vida. Y la verdad que algo que cuesta, a mí me cuesta creer o me cuesta decir que uno es capaz de salvar una vida. Sí, uno puede en una urgencia reanimar, nos ha pasado muchas veces. Yo hago guardia en el Hospital Central, las urgencias ahí son realmente importantes, tenemos heridos de arma de fuego, arma blanca, politraumatizado, que el paciente viene prácticamente en un paro cardíaco y respiratorio, lo reanimamos, lo operamos, el paciente, bueno, evoluciona bien y se va de alta, pero uno nunca se pone a la par de Dios de decir yo le salvé la vida. Uno hace para lo que está preparado o para lo que está entrenado. Yo creo que uno no ve, ni los colegas con los que yo trabajo piensan de esa manera. O sea, yo creo que es difícil por ahí verlo desde ese punto en el que me estás diciendo, nunca lo pensé de esa manera. Pablo, te comentaba que justamente la entrevista esta surgió de una publicidad que estaban haciéndote. Claro. Un poquito, primero,
¿Cómo nace, o si quería contar, qué es lo que están promocionando ustedes a nivel, pero cómo nace esa, qué es lo que a mí me llamó poderosamente la atención? Porque ahora que sabemos tu historia, claro, tenés un tiempito también vos como para comunicar y que promocionar cosas, ¿cómo claro, nace todo eso? Bueno, el último proyecto que comenzamos a trabajar fuerte, lo comenzamos a hacer en el año 2014, cuando yo me fui a trabajar unos meses a Santa Fe. Cuando vuelvo, siempre me gustó el tema de la cirugía gastrointestinal y empecé a ver todo el tema de la cirugía bariátrica, que siempre desde la residencia lo veíamos viendo. En el año 2002, 2005, la cirugía bariátrica era como la mala palabra en lo que es la cirugía. Todo aquel que hacía cirugía bariátrica no tenía conceptos, no tenía normas bien establecidas, los pacientes se operaban y no andaban bien. Eso era lo que creíamos nosotros. Entonces en el año 2009 yo entro en todo lo que es cirugía bariátrica, hago la especialización en la universidad, hago el curso de posgrado, hago la certificación universitaria de cirugía bariátrica y a partir de ahí empiezo a trabajar y a hacer cursos en cirugía bariátrica para poder hacerlo acá en Formosa. Más o menos en el mismo tiempo, al año siguiente, en el Hospital de Alta Complejidad se comenzó a armar el programa. Entonces mi objetivo era armar un programa para aquellos que por ahí no tenían la posibilidad de acceder al Hospital de Alta Complejidad, o que los tiempos laborales no le daban para las consultas, o porque por razones particulares no querían estar en la parte pública y ver en la parte privada. Me llevó mucho tiempo. En ese periodo de formación conocí mucha gente, conocí gente de México, gente de Venezuela, mucha gente de Latinoamérica que nos explicó cómo se formaba esto, hasta que en el año 2014, por razones de la vida, me encuentro con un médico, hoy que somos muy amigos, se llama Juan Patricio. Él es endocrinólogo, es especialista en endocrinología, estuvo 6 años en Francia haciendo todo lo que es obesidad, y empezamos a armar un equipo. Nos llevó más o menos unos 6 meses armar un equipo completo con neumonólogos, cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, y a partir de ahí empezamos a trabajar. En el 2015 llegamos a tener muchos pacientes. En el 2015 hicimos 9 charlas con bastante buena adhesión de los pacientes. Eran charlas al público en general, se invitaba a aquel que quería ir, a aquel paciente que quería aprender, a aquel que quería ser paciente de nuestro grupo, a familiares, todo, hasta que llegamos a tener un número de pacientes. Cumplimos todas las normas que dicta la Ley Nacional de Obesidad, y una vez que teníamos todo el programa completo, empezamos, junto de la mano de un gran amigo que hace 15 años que hace cirugía bariátrica, que se llama Edgardo Serra, empezamos a operar los pacientes, que empezamos a largamos los primeros en noviembre del 2015, y este año empezamos a operar los pacientes nuestros, ¿sí? Llevamos ya varios pacientes operados. Los últimos 2 pacientes, uno lo operamos acá en Formosa, que es una mujer, y el último paciente es un amigo que lo operamos hace unas 5 semanas. Por suerte hasta ahora bastante bien, y la verdad que este proyecto es lleva bastante tiempo, requieren pacientes que requieren mucho tiempo, la atención es bastante personalizada, no hacemos charlas grupales, generalmente vemos paciente a paciente, y tratamos en los tiempos que tenemos hacer charlas abiertas para la sociedad y para informar. Para las charlas no son exclusivamente de nutrición y de cirugía, sino de todos aquellos puntos de la salud en los cuales influye la obesidad, ¿sí? En la última charla en la que habías ido, justamente lo que hablaba nuestro neumonólogo es de los trastornos del sueño, de algo que se llama apnea del sueño que tienen los pacientes obesos, y la verdad que es un tema bastante lindo.
Y así, solemos dar charlas, la de la semana pasada fue la última charla del año y generalmente solemos largar en febrero o marzo y hacemos entre 5 y 8 charlas al año. ¿En qué consiste? O sea, como uno que está viendo ahora la nota, ¿cómo puede acceder al programa o cómo se inicia el programa es un programa muy sencillo. Basta con la primera consulta. La primera consulta la puede hacer directamente conmigo o con el endocrinólogo, que es Juan Patricio Nogueira. En la primera consulta lo que hacemos es evaluamos al paciente, vemos qué índice de masa corporal tiene, hablamos con el paciente, le explicamos las alternativas terapéuticas, siempre informando al paciente que la cirugía es el último paso. El último paso. Hay pacientes que han ingresado al programa y que han bajado de peso y está totalmente descartada la cirugía en estos pacientes. El paso siguiente es la evaluación con el endocrinólogo. ¿Sí? Una vez que hace la evaluación con el endocrinólogo, posteriormente pasa a la evaluación con el nutricionista y con el psicólogo para evaluar qué tipo de trastorno alimentario tiene y qué tipo de tratamiento requiere. Y a partir de ahí comienza una escalera que tiene varios escalones en la cual evaluamos a los pacientes por un periodo mínimo de 4 a 6 meses para ver si tienen indicación de cirugía o no, si el sobrepeso que tiene va a ser beneficiado con una cirugía para la obesidad o no, o si son pasibles solamente de tratamiento médico. La cirugía en esta escalera representa un escalón más. Un escalón quizá un poquito más ancho, quizá un poquito más alto, un poquito más grueso, un poquito más difícil de pasar, pero es nada más que un paso más, porque la escalera sigue, que es con el control. Es el mismo control, tanto preoperatorio como postoperatorio. El tema es llegar a ese punto y ver si el paciente tiene indicación de cirugía o no. Esto es bastante sencillo. Nosotros trabajamos en el consultorio, tiene que venir a la consulta simplemente y uno le explica. Si el paciente está de acuerdo, se siguen todos los pasos y se hacen todos los estudios complementarios básicos como para cualquier control médico, digamos. Pablo, ¿tuvieron chance de hacer algún tipo de estudio? ¿Hay estadística en la provincia del tema de la obesidad? De este último año, la verdad que no vi una estadística de la provincia de Formosa. Sí hay una estadística nacional, ¿sí?, que sacó la Sociedad de Cardiología en el año 2013, en el cual daba un aumento exponencial, ¿sí? En el año 2005 solamente 5 provincias tenían un índice de un 21% de la población con obesidad. Esas 5 provincias pasaron a casi triplicarse para el año 2009 y para el año 2013 solamente 2 provincias del total de la Argentina contaban con menos del 21% de su población con obeso. O sea, la población obesa en los últimos 10 años prácticamente quintuplicó prácticamente, ¿sí? Hoy en día la Sociedad de Cardiología dice que de cada 10 pacientes, 8 están con sobrepeso, de los 8, 5 son sedentarios y de estos 5, 3 son obesos. Así que se estima que hoy en día en la Argentina de cada 10 pacientes aproximadamente 3 pacientes son obesos. Esas son las estadísticas que hemos sacado de la Sociedad de Cardiología, que es la última un poquito más actualizada. Índices reales de Formosa, yo personalmente no los tengo, pero el índice de obesidad es alto, sí. Uno prácticamente en el consultorio se da cuenta, no solamente acá en la parte privada, en la parte pública también. En la parte pública vemos muchos pacientes obesos, pacientes que son consumidores de alto contenido de harina, entonces muchos pacientes con sobrepeso. Incluso un dato que no lo doy yo, un dato que le da el Ministerio de Salud de la Nación, pacientes obesos desnutridos. Es una realidad que también la tenemos.
Sí, la obesidad dejó de ser un tema de estética. Es lo que yo te comentaba, lo que pasaba en los años 2000, 2005 con el tema de la cirugía bariátrica. Se la tomó en una primera instancia como si fuera algo estético. En realidad no es así y hoy están totalmente todos de acuerdo en ese sentido. El sobrepeso produce un cuadro que se llama síndrome metabólico. ¿Qué significa esto? El sobrepeso genera hipertensión, intolerancia a la glucosa, o sea, aquellos pacientes que dicen, no, yo no soy diabético, pero tengo el azúcar un poquitito alta, ¿sí? Me sube un poquitito la presión, tengo el colesterol un poquitito alto, tengo problemas en las articulaciones, y el organismo está trabajando al 100% para mantener dentro de valores normales todo, pero no puede. Este cuadro en contexto general se llama síndrome metabólico. ¿Qué pasa? Ese paciente con ese sobrepeso en el tiempo empieza a desarrollar todas esas enfermedades. ¿Qué hace la cirugía? Primero, la evaluación del equipo nutricional que verifica que ese paciente no va a bajar de peso, por más que baje va a volver a subir y necesita una cirugía bariátrica, y que la cirugía va a impedir a largo plazo que ese paciente se vuelva diabético, que se vuelva hipercolesterolémico, o sea que suban todos los valores de los ácidos grasos, los lípidos en sangre, que tenga trastornos articulares, y va a reducir lo que significa el gasto de ese paciente en la cobertura social o el impacto que va a tener a nivel de la salud. Y obviamente en lo personal mejora la calidad de vida del paciente. Todo eso se debe tener en cuenta, ese es el porqué, el auge de la cirugía. Si bien el auge de la cirugía yo creo que fue gracias a un programa de televisión muy conocido, que fue el que hizo el boom y que digamos un poco generó la presión para que la Cámara de Diputados sancionara la ley, porque esa ley estaba parada hacía muchísimos años y yo creo que gracias a eso se consiguió la aprobación de la ley. Pero es una enfermedad silenciosa que da muy pocos síntomas, que es difícil a veces de reconocerla, y es mucho más difícil a veces que el paciente se dé cuenta que tiene esa enfermedad y que los trastornos que trae a largo plazo son realmente graves. Pablo, agradecemos tu tiempo, y las dos últimas. Es tradicional para nosotros que las personas que nosotros entrevistamos le agradezcan, no sé, tu familia, compañeros de trabajo, los pacientes. Eso es uno. Y el otro, lo que después te vamos a pedir, que a la gente que está mirando esta nota, donde te puedan ubicar, que sea lo más expeditivo posible, los horarios, los distintos lugares donde lo pueden ubicar a hoy. Bueno, para agradecer, la lista es larga, agradecer a todos prácticamente, y en realidad quiero agradecer puntualmente a una persona en particular, que la verdad que me brindó siempre muchísimo apoyo, es la que siempre está en los momentos en que peor estoy, porque a veces las cosas en la cirugía no van como uno espera y a veces a uno lo deprime, que me aguanta, que me espera. Quiero agradecer a mi esposa, porque no estoy nunca en mi casa, estoy todo el día trabajando, a pesar de eso siempre me espera, siempre me aguanta. A mi familia principalmente, y bueno, y prácticamente a mis compañeros de trabajo que están siempre conmigo, y a los pacientes más que nada agradecerles la confianza que ellos depositan en mí, y que depositan prácticamente todo para que uno trate de sacar ese problema, y que el paciente entienda que el médico cuando lo opera trata de solucionar por completo el problema y trata de cumplir con ese compromiso y con esa confianza que pone el paciente en las manos del cirujano. Bueno, con respecto a todos aquellos que quieran venir a verme, yo trabajo en el Instituto Modelo de Gastroenterología, que queda en Padre Grote y Maipú, está bien en la esquina. Estoy ahí 2 días a la semana, y el resto de la semana estoy en el Sanatorio González Lelón, es el otro lugar donde me pueden encontrar.
Acá vemos a todos los pacientes quirúrgicos, los evaluamos y bueno, y le explicamos todo esto que estuve hablando anteriormente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por este espacio.